Hola, hola. Muy buenas noches. Entiendo que ya estamos conectados. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos en esta sexta sesión de Tarija Dialoga Agenda de Futuro y hoy estamos con un tema realmente muy importante que consideramos muy importante para el tema de una agenda de futuro que es el emprendimiento. Y hoy vamos a hablar sobre este tema de tejiendo el desarrollo productivo desde el ecosistema de emprendedores y vamos a tener la suerte la noche de hoy de que nos acompañe desde la Universidad Maastricht en los Países Bajos, Abel Díaz González, que ya lo vamos a estar presentando más adelante. Entonces, en 3 minutos vamos a iniciar con esta sesión. Ahora sí, muy buenas noches a todos. Tenemos la suerte de estar esta noche en este trabajo enorme que viene haciendo el movimiento Tarija Dialoga para construir una agenda de futuro para Tarija.
El día de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre ecosistemas de emprendimiento y su importancia para el desarrollo. Para eso nos acompañan, primeramente quiero primeramente saludar, por supuesto, a Sergio Laplaza, a Javier Campos, a toda la gente de Unir Bolivia que vienen haciendo este gran trabajo de diálogo, de construcción de diálogo, de construcción de consensos en nuestra tierra. Agradecerles, por supuesto, por eso. Seguidamente quería presentarles también a Gonzalo Castellanos, que va a estar haciendo conmigo de moderador en este evento y estar comentando un poco la presentación de nuestro invitado principal de esta noche. Adelante, Gonzalo, tus palabras. Muchas gracias, Virginio. Un saludo cordial a Sergio, Javier y a través de ustedes a todo el equipo del Movimiento Tarija Dialoga. Muchas gracias por incluir la temática y la articulación del emprendimiento como uno de los ejes con el cual podemos tener una visión de desarrollo en Tarija. Estoy convencido que el emprendimiento dinámico, social, de triple impacto son las herramientas principales que podemos tener para dar ese salto hacia una economía más intensiva en innovación, en conocimiento y más sostenible también. Un placer poder facilitar este diálogo y conversar con nuestro invitado especial, Abel Díaz. Ok, entonces sin más preámbulo, comencemos y presentemos a nuestro invitado. Es para mí siempre grato simplemente conversar con Abel y hoy escuchar esta conferencia o esta charla que va a ser en una primera parte una presentación y luego vamos a estar interactuando y dialogando con Abel, con Gonzalo y por supuesto con todos ustedes que están esta noche con nosotros. Esta noche, a diferencia de las anteriores, va a haber la posibilidad de que puedan activar y puedan hacer preguntas también, no solo por el chat, sino de manera directa, levantando la mano y habilitando sus cámaras. Sin más preámbulo, entonces voy a proceder a presentar a nuestro invitado. El doctor Abel Díaz González es profesor en el Departamento de Organización, Estrategia y Emprendimiento de la Escuela de Economía Empresarial de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, tiene un doctorado en Economía Empresarial en la Universidad Libre de Bruselas. Su investigación se centra en los ecosistemas para emprendedores sociales y su función y mecanismos de apoyo. Abel ha realizado investigaciones de campo en Bolivia, Ecuador, Colombia y Bélgica. Su investigación ha sido presentada en diferentes congresos internacionales como Academy of Management, International Association for Business and Society, New Business Models Conference and Social Entrepreneurship Summit. Abel también forma parte del liderazgo de diferentes asociaciones internacionales como New Business Models, Conference Chair 2023, Asociación Internacional para los Negocios y la Sociedad Representante en General, Cumbre de Emprendimiento Social, cofundador y coorganizador. Creo que sería muy largo seguir mencionando la hoja de vida completa de Abel y creo que estas palabras resumen un poco los antecedentes por los cuales hoy nos acompaña aquí. Así que Abel, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Virginio, y gracias a todos, a Sergio, a Gonzalo, a Javier y a todos los organizadores de este excelente evento. Bueno, estoy muy contento de acompañarlos, saludarlos a todos y a todas. Y bueno, hoy les he traído una presentación que preparé para que compartamos un poco y reflexionemos sobre el tema del emprendimiento, el desarrollo productivo y los ecosistemas. Quiero saber si veo que hay 108 personas conectadas y se siguen conectando más. Yo quiero saber, vamos a mirar a ver qué tan atentos están. Vamos a empezar con el tema, por ejemplo, del fútbol, que está bastante de moda aquí. Yo quiero saber aquí en el chat quién va a ganar el mundial. Mientras yo voy poniendo las diapositivas, vamos a hacer un sondeo. Muy bien, aquí Diego enseguida respondió. Vamos a hacer un sondeo a ver si están despiertos mientras yo voy poniendo mis diapositivas y vamos a ver vamos a ver qué tan acertada va a ser este sondeo. Aquí, yo no sé si están viendo mis diapositivas. Ahí va.
y yo aquí puedo seguir viendo el chat. Tienes un eco, Abel, no sé si se puede solucionar, pero hay un eco en tu sonido, en tu A audio. ver. ¿Ahora mejoró? ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto, listo. Bueno, entonces ahorita regreso al chat cuando estemos en la sesión de preguntas a ver en qué terminó este sondeo y empecemos con el tema del día de hoy, tejiendo el desarrollo productivo desde el ecosistema emprendedor. A ver. ¿De qué creo que vamos a conversar en el día de hoy un poco para que también nos ayuden luego en el tema de las preguntas? Yo pienso que es importante que empecemos por delinear qué entendemos por esta analogía biológica del tema de ecosistemas de emprendimiento, cómo realmente funcionan esos ecosistemas, cuáles son esos principales ingredientes que pueden haber ahí. He traído como un extracto de un estudio reciente sobre ecosistemas de emprendimiento a nivel global, o sea, cuáles son esos ecosistemas que según este reporte se encuentran muy bien rankeados, y en América Latina, cuáles son las principales ciudades de pronto que están liderando esos ecosistemas. Ahora les cuento un poco sobre mi experiencia también en investigación en Bolivia y en Tarija, y tengo unas reflexiones finales sobre cómo podemos aprovechar la dinámica de estos ecosistemas para poder entender un poco cómo podemos, si somos emprendedores o si hacemos parte del ecosistema, cómo podemos aprovechar estas dinámicas. Aquí en Holanda comenzó el invierno con bastante fuerza y bueno, creo que la gripa ya comenzó a darnos a todos, así que si la voz se me corta un poco es porque estoy un poquito como resfriado. Pero a ver, el tema de los ecosistemas yo pienso que ha sido parte de mi carrera investigativa, pero también ha sido parte de una curva de aprendizaje muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos países en América Latina especialmente, pero también aquí en Europa, y he tenido la oportunidad de observar diferentes dinámicas a nivel de emprendimiento. Y lo que les voy a compartir en el día de hoy, o las reflexiones que les voy a compartir en el día de hoy, algunas van a ser evidentemente basadas en la ciencia y basadas en en la parte académica o científica, pero otras van a ser también basadas en lo que yo he podido analizar y observar y ver en diferentes niveles y en diferentes lugares en el mundo. Por ejemplo, en países que tienen un nivel de pobreza bastante avanzado, como por ejemplo el Congo, y países evidentemente muy sofisticados, como por ejemplo los Estados Unidos o Inglaterra, Francia, incluso aquí en Holanda, donde estoy viviendo. Quiero comenzar por saber si ustedes conocen a esta persona que está en la pantalla. Si la conocen, por favor, en el chat, a ver si lo puedo mirar aquí. Si alguien puede colocar su nombre en el chat, no la conocemos. Ok, interesante. Ojalá que no, porque, a ver, muy bien, ahí apareció por ahí vi. Bien, para las personas que no están familiarizadas con esta historia, de pronto están viendo mucho el mundial y no están viendo las noticias. Y si estamos hablando hoy de emprendimiento, esto es una noticia bastante reciente. En junio yo estuve en San Francisco en una conferencia sobre ética empresarial. Y el conferencista central fue una persona, nieto de un congresista de los Estados Unidos, que tuvo la oportunidad de participar o de trabajar en esta empresa. Esta empresa fue una startup que se fundó en Silicon Valley, y cuando hablamos de ecosistemas de emprendimiento, ustedes saben que Silicon Valley y todo lo que se desarrolla alrededor de ello es como lo que tenemos en la cabeza como lo mejor que existe, ¿no? Y esta empresa, esta persona, esta emprendedora, a sus 19 años logró recaudar más de 9 billones de dólares con una promesa que hizo, una promesa de valor. Ella prometió desarrollar una máquina que permitiría analizar muestras de sangre en cuestión de en segundos.
y con pequeñas muestras de sangre, y estas máquinas estarían desplegadas en cualquier tipo, por ejemplo, de farmacia o en cualquier tipo, por ejemplo, de supermercado. Las personas abaratarían los costos de los exámenes médicos. Y evidentemente ella presentó el dispositivo, el prototipo, y empezó esa carrera acelerada por recaudar fondos y por echar mano, por ejemplo, de los inversionistas, que hablaremos de ellos en un momento. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que dentro de la compañía muchas personas, como la que nos habló en junio, se dieron cuenta que todo esto era una mentira. Él estaba haciendo en ese momento su postdoctorado en el tema de biología, y él fue contratado en una práctica profesional en esta compañía, y él se dio cuenta que al momento de preguntar, bueno, pero ¿cuál es la tecnología detrás de esta máquina? Nadie le contestaba. Indagaron, 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 y todos los días le decían, es que no te podemos contar porque la máquina que estás viendo no es el modelo, no es el último modelo. Habrá un siguiente modelo y un siguiente modelo, y eso explotó. Para hacer la historia un poquito más corta, esta persona acaba de ser condenada a la cárcel. En este momento es la emprendedora estrella de lo que no se debe hacer, y es realmente uno de los casos más sonados en el ecosistema más famoso del mundo. Y cuando analizamos un poco lo que esta persona hizo y la ambición que esta persona tuvo, yo me pongo a reflexionar un poco sobre cuáles son exactamente las dimensiones de los ecosistemas de emprendimiento, cuáles son realmente las enseñanzas que tenemos de casos como este, y cuál es realmente nuestro rol como personas activas dentro de ese ecosistema para apoyar y para estimular el desarrollo no solamente de compañías y de productos y de servicios éticos, sino que también tengan ese triple impacto del que mencionaba Gonzalo al principio. Y por eso quería comenzar por mostrarle de pronto esta gráfica. Nosotros hablamos todo el tiempo sobre desarrollar un producto. No sé cuántos emprendedores tengamos hoy aquí en la sala, pero siempre hablamos de desarrollar un producto, de vender un servicio. Y eso puede ser desde el servicio más básico, como vender, por ejemplo, alimentos, o vender, por ejemplo, ropa, o vender, por ejemplo, productos de consumo masivo, pero también pueden ser emprendimientos en donde ustedes se encuentren vendiendo algún tipo de consultoría, o ustedes de pronto estén vendiendo algún servicio informático. Siempre yo soy una persona convencida, y eso se lo repito siempre a mis estudiantes, siempre hay que arrastrar dentro del emprendimiento ese componente social. Y de pronto no lo puedo visualizar dentro de mi modelo de negocio de manera directa, pero yo lo puedo analizar, por ejemplo, dentro del impacto que me encuentro yo generando como emprendedor en mi comunidad. Lo puedo de pronto visualizar en la manera como, por ejemplo, yo realizo el empaque de mis productos, en la manera, por ejemplo, como yo empleo a las personas que trabajan conmigo, en la conciencia ambiental que tengo, por ejemplo, en la manera como administro los residuos de mi restaurante. Siempre hay que tener esa reflexión sobre qué tan sostenible y qué tan viable es mi emprendimiento, que combine estas tres fuerzas que ustedes ven en la pantalla: las personas, el tema, por ejemplo, del planeta, y la parte económica como tal. Es importante siempre reflexionar sobre cuáles esos componentes o esas dimensiones, y cómo de manera directa el ecosistema masajea, por llamarlo así, el estado de los emprendimientos, cómo el ecosistema, por ejemplo, influye e impacta. Y hoy hablamos siempre de, bueno, competitividad, innovación, desarrollo productivo, emprendimiento, y esas son palabras que nos dan siempre vueltas en la cabeza. Y si estamos, por ejemplo, en el contexto de una ciudad o en el contexto de una región, siempre queremos empujar para que la región crezca, sea más sostenible en el tema, por ejemplo, del desarrollo económico, que los emprendedores tengan un ambiente de inversión en donde les permita crecer. ¿Y qué queda pendiente? Lo que les he escrito, por ejemplo, a la parte de abajo. Siempre tenemos que ahora insertar en nuestro discurso el tema de la sostenibilidad, el tema de la inclusión, el tema de la equidad, darle oportunidades por igual a todo tipo de emprendedor, darles el nivel de confianza y facilitar dentro de los componentes del ecosistema esos elementos y esos mecanismos que le permitan a esos emprendedores tener un ambiente más inclusivo y más equitativo para el desarrollo de sus productos.
Quiero rápidamente recorrer esta parte un poco más, digamos, conceptual, porque siempre me preguntan, pero tú cómo describes a un ecosistema, tú ¿cuál es realmente la definición de un ecosistema? Y este término se puede interpretar de muchas maneras, porque cuando vamos un poco a la literatura científica, encontramos que esto es un término que se aplica a diferentes tipos de dimensiones. Lo aplican, por ejemplo, a la parte de innovación, lo aplican, por ejemplo, al tema de la parte de tecnología, lo aplican a la parte de administración, a la parte de emprendimiento. Entonces, al utilizarse el término ecosistema dentro de tantas áreas de estudio, tendemos a confundir un poco cuál es realmente la aplicabilidad que tiene ese concepto y cómo lo podemos comprender. No hablamos de un ecosistema cuando tenemos X, Y, Z tipo de organización. Ya vamos a ir allí. Hablamos de un ecosistema cuando tenemos 4 ingredientes principales. Esto en el tema de emprendimiento. Ustedes siempre tienen que visualizar, independientemente de dónde nos encontremos, si nos encontramos en Silicon Valley o nos encontramos en Tarija, hablamos, por ejemplo, de unos actores, ¿no? Esos actores pueden ser personas individuales, pueden ser organizaciones, pueden ser conjuntos de organizaciones, pueden ser movimientos sociales, por ejemplo, como el que nos encontramos hoy en el día de hoy trabajando, pueden ser, por ejemplo, instituciones físicas, como por ejemplo las universidades, o puede ser, por ejemplo, cosas más abstractas como la cultura, como la religión, por ejemplo, como por ejemplo el nivel de confianza y competitividad. Hablamos de esos actores. Esos actores se encuentran trabajando o se encuentran hiperconectados, y esto es muy importante, hiperconectados, desarrollando actividades muy específicas. Y eso vamos a hablar al final de la presentación. Esas actividades específicas se encuentran endosadas a los actores porque los actores han entendido que juegan un rol dentro del ecosistema. Y ahí viene la primera parte. A veces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, yo soy de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Cuando hablamos, por ejemplo, me preguntan, bueno, y en Barranquilla, ¿cómo ves el ecosistema? Yo digo, bueno, lo veo un poco desarticulado, porque puede que en Barranquilla tengamos los principales ingredientes lógicos de un ecosistema. Pero cuando los actores de ese ecosistema no se encuentran orquestados, no se encuentran conectados y no conocen exactamente cuál es el rol que juegan dentro del ecosistema, entonces en ese punto no estamos hablando de un ecosistema. Entonces, hablamos de unos actores, hablamos de unas actividades, hablamos específicamente de unas conexiones dentro de esos actores y hablamos de que tienen unos roles específicos. Ahora, todo lo que les he comentado tiene que tener un fin o un propósito completamente definido a materializar. Es decir, esa conexión de actores y esa hiperconexión que tienen todos esos actores y el intercambio de actividades tienen que tener un propósito común. Entonces, hablamos, por ejemplo, en este caso, del desarrollo productivo, hablamos, por ejemplo, del apoyo a los emprendedores, hablamos, por ejemplo, de incentivar comercialmente o económicamente una región, y ese tiene que ser como la meta, como el objetivo que todos esos actores se encuentran persiguiendo. Nosotros, más allá de eso, hoy en día, una de las discusiones importantes es qué está pasando con los ecosistemas, más allá de, por ejemplo, facilitar la inversión a los emprendedores, más allá, por ejemplo, de facilitar que haya capital disponible. Hablamos de ecosistemas que se encuentran más enfocados a entender cuáles son esos principales problemas complejos de la humanidad, ¿no? Esos problemas que tienen como raíces muchos actores y que se encuentran conectados, por ejemplo, como la pobreza, el hambre, el calentamiento global, y son problemas que han movilizado múltiples actores a nivel internacional con el objetivo de materializar soluciones concretas. Y es donde, por ejemplo, entra el campo del emprendimiento sostenible, el emprendimiento social, el emprendimiento medioambiental, en donde encontramos una serie de organizaciones, articulaciones, ecosistemas que movilizan soporte para poder ayudarle a esos emprendedores a materializar sus modelos de negocio y también para entender cómo pueden los emprendedores acelerar el proceso de trabajar para solucionar sus problemas más complejos. Uno como emprendedor tiene que siempre pensar en no solamente en la implementación del modelo de negocio y que el modelo de negocio sea sostenible en el tiempo, sino también tiene que pensar en cómo lograr que ese modelo de negocio sea sostenible en manejar las dificultades que se presentan a nivel de la operación.
Y esto se parte de un estudio que yo hice durante mi tesis doctoral sobre cuáles son esos principales desafíos que un emprendedor y un emprendedor social puede enfrentar. Y hablamos de, por ejemplo, en muchos casos, el tema, lo que ustedes conocen, que se encuentra a la izquierda de la diapositiva, el tema de recursos económicos, por supuesto, acceso a financiación, el tema de atraer a las personas de tus equipos de trabajo, el tema, por ejemplo, la falta de habilidades gerenciales, la falta de redes de apoyo, pero también hablamos de que esos emprendimientos de triple impacto, esos emprendimientos sociales, carecen de legitimidad. Las personas no les creen a esos emprendimientos. Las personas tienden más a creerle a personas como Elizabeth Holmes, que tiene un producto concreto y que trata de vender una tecnología muy concreta, sin demeritar a eso, y tienden a creerle menos a aquellos emprendedores que ponen de manifiesto esa necesidad social, esa ambición altruista de solucionar problemas sociales y complejos. Los emprendedores, por ejemplo, entonces carecen de legitimidad, carecen de una visión clara sobre cómo, por ejemplo, medir ese impacto de lo que se encuentran trabajando, carecen, por ejemplo, de competencias para, por ejemplo, trabajar en mantener su misión estable y sostenible. Y es allí donde nosotros como emprendedores tenemos que rodearnos por ecosistemas que le van a permitir movilizar mayor nivel de recursos, mayor nivel, por ejemplo, de competencias y el acceso al conocimiento y a las redes de apoyo. Esto que les voy a mostrar a continuación hace parte de este reporte internacional que recientemente fue revelado. Aquí les dejo la página web abajo en la diapositiva y ustedes pueden ingresar porque hay una cantidad de información ahí bastante interesante sobre ecosistemas de emprendimiento a nivel internacional y esto está basado en datos del Global Entrepreneurship Network. Lo primero es contarles, mostrarles estas ciudades que ustedes ven ahí, que seguramente la conocen. Miren, ustedes ven ahí número 1, Silicon Valley. No solamente del 2017, sino desde antes, ha sido el ecosistema de emprendimiento por excelencia que todas las personas quieren conocer y que todas las personas quieren emular. Ahí ustedes ven al día de hoy, cuáles son esos 11 ecosistemas a nivel internacional. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre ellos, yo los invito a que lean el reporte. Hay London, New York, Boston, Beijing, Los Ángeles, Tel Aviv, Shanghai, Seattle, Seúl, Washington. Más abajito, ahí sigue, está París, está Ámsterdam y otras ciudades también en los Estados Unidos. Son ecosistemas que se han consolidado evidentemente a nivel no solamente el número de actores, de lo que les hablaba anteriormente, sino también, por ejemplo, en la cohesión de las actividades que realizan, en la manera en cómo movilizan, por ejemplo, los emprendedores, en la manera como, por ejemplo, le brindan soporte a los emprendedores con financiación, también como, por ejemplo, incuban emprendimientos exitosos que llegan a convertirse incluso en unicornios, y cómo, por ejemplo, esos ecosistemas manejan y dominan muy bien el tema de la cultura emprendedora en esas ciudades. Algo importante aquí, no podemos pensar o no podemos, por ejemplo, pretender copiar y pegar de un lugar al otro las cosas que se dan en ese lugar. ¿Por qué? Porque realmente se ha demostrado por mucho tiempo que ese copiar y pegar no es tan fácil porque en cada ciudad se encuentran unas condiciones muy particulares y muy específicas, no solamente de lo que corresponde a sus habitantes o a sus instituciones, sino también la demanda de la ciudad. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Silicon Valley es tan exitoso? Porque no solamente allí se han localizado unas empresas que generan esa demanda de conocimiento y de cohesión, sino también, por ejemplo, hay una cantidad de universidades que se encuentran ubicadas ahí cercanas a Silicon Valley o dentro de Silicon Valley que permiten esa conexión y esa articulación con los emprendedores. Entonces, no es tener los componentes o los ingredientes o los actores, sino es tener también esa cohesión, esa necesidad y esa demanda de los productos y servicios que se generan. Aquí, por ejemplo, bueno, los primeros 5 ecosistemas se han mantenido durante los últimos 2 años. Seúl ha entrado recientemente en el ranking de lo que ustedes están ahí. Han entrado también ecosistemas de la India, por ejemplo, New Delhi, que es una ciudad bastante interesante en este tipo de reportes. Hay varias ciudades también de la China. Si ustedes creo que pueden ver hasta los primeros 30 ciudades, lo van a poder ver ahí en ese reporte.
Y en tema de América Latina, Sao Paulo sigue siendo la ciudad más competitiva a nivel de ecosistema. Puede ser un buen ejemplo. Observada Sao Paulo, está México City, la Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro. Y como punta digamos, como nuevos ecosistemas emergentes, se encuentra, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad también bastante interesante, en donde han pasado cosas también interesantes históricamente en los últimos 5 años, con inversiones que ha hecho el gobierno en el desarrollo, por ejemplo, de instituciones y organizaciones que estimulan el emprendimiento. Bogotá se está destacando en este momento por mantener una cultura emprendedora de cohesión, en donde los emprendimientos de alto impacto y emprendimientos, por ejemplo, digitales han sido, digamos, han obtenido bastante conexión con otros emprendimientos y con inversores no solamente locales y nacionales, sino también internacionales. Entonces, Bogotá es un ejemplo que también pudiéramos estar mirando en este sentido, y la ciudad, por ejemplo, de México, en mi opinión, en América Latina es también muy interesante. Hay cualquier cantidad de estudios sobre cómo surgen estos ecosistemas, ¿no? Cómo nacen, cómo se desarrollan, cómo se renuevan, cómo se desvanecen. Y esto que les traje aquí es de un artículo científico en donde hay unas partes o unas fases de desarrollo de esos ecosistemas. Hay una fase exploradora o explorativa en donde los actores empiezan a configurarse, donde empiezan a explorar potencialmente cómo pueden funcionar. Hay una fase de construcción o desarrollo donde ya se construye el ecosistema, donde se articula formalmente ese ecosistema. Cuando hablo de formalmente, puede ser que se sientan en una mesa o que, digamos, se ponen de acuerdo formalmente para articular como red, y hay una fase de desarrollo. Y yo le he agregado abajo esas 3 C que ustedes ven ahí. Yo pienso que son, digamos, mecanismos para poder garantizar que esas fases se lleven a cabo. No solamente es entender el tema de cohesión, o sea, cómo, por ejemplo, como actores podemos, en esa fase explorativa, en la primera fase de los ecosistemas, cómo realmente podemos nosotros entender la cohesión de esos actores. Y la cohesión tiene que ver mucho con la complementariedad de competencias y sobre todo también como la complementariedad de qué podemos nosotros ofrecer como actor al ecosistema. Porque no todo el mundo se sienta en la mesa con el mismo nivel de expectativas, y eso es importante entenderlo. O sea, si yo soy una organización pequeña o grande, yo siempre llevo a una mesa de este tipo, yo siempre llevo unas expectativas específicas. Entonces, esa cohesión o entender la cohesión como tal, como si fueran unos engranajes, es clave en esa primera fase. Luego, la coherencia. La coherencia en la fase del desarrollo del ecosistema es fundamental. Es decir, yo tengo que ser coherente no solamente con lo que yo he prometido, sino que también con lo que yo, por ejemplo, demando del ecosistema. Yo no puedo pretender que dentro de las actividades que se realicen sean solamente hacia mi beneficio. Y ya en ese proceso de crecimiento y de consolidación del ecosistema, hablamos del compromiso de los actores. El compromiso, por ejemplo, de atender las dificultades, el compromiso de apoyar las actividades indiscutiblemente que se estén desarrollando como colectivo, pero el compromiso también de actuar de manera sistemática ante las dificultades que se puedan presentar con los emprendedores, con la dinámica de la red, con digamos, los conflictos que se puedan generar entre los diferentes actores. Y eso es claramente una cosa que he visto durante los últimos años, es muchos ecosistemas o muchas alianzas crecen, se establecen, digamos, tienen mucho potencial, pero al momento de entender de transitar entre esa coherencia y ese compromiso, empiezan las fracturas y empiezan las redes a debilitarse. Esto también hace parte de un estudio que hice con otro colega y habla sobre cuáles son esos componentes que debemos mantener siempre dentro de los ecosistemas, cuáles son esos componentes que realmente nutren el funcionamiento del ecosistema. Y hablamos de un combustible que se encuentra generado o que se encuentra, que lo proveen los diferentes actores del ecosistema, pero también esos actores que tienen un capital humano amplio, que tienen una disponibilidad de diferentes tipos de recursos. Y por ejemplo, las universidades son esos actores que tienen múltiples recursos y que pueden dotar esos recursos al ecosistema. Hablamos de siempre tener a nuestra mano y disponer dentro del ecosistema
de una infraestructura física, una infraestructura que nos permita reunirnos, encontrarnos. Infraestructura, por ejemplo, también es este tipo de cosas. Este tipo de reuniones en Zoom pueden ser parte de esa infraestructura, porque nos permiten sentarnos y articular con diferentes actores y involucrar también a los emprendedores. Y hablamos de esa cultura, ese ADN que se encuentra a la izquierda, hablamos de las políticas públicas, hablamos de la visibilidad y hablamos de la cultura emprendedora. Ahora, preguntas que siempre me hace, pero ¿cómo despegamos? ¿Cómo nos orquestamos? ¿Cómo nos organizamos? Y yo pienso que es no solamente mapear todas las instituciones que hacen parte de esos ecosistemas, sino es volver al principio que les expliqué al comienzo de mi presentación. Es entender cuáles son los actores que nos acompañan en el ecosistema y cuáles son las posiciones o los roles que esos actores han asumido o debieran asumir como parte de esa cohesión. Luego es entender cuáles son los enlaces que pueden existir entre esos actores. Es entender exactamente quién provee qué tipo de recursos. Hay recursos, por ejemplo, tangibles, como por ejemplo el dinero o la financiación, pero hay recursos intangibles que son fundamentales. El tema, por ejemplo, de el conocimiento, el tema de las mentorías, el tema de la información. Y les digo algo, yo estoy trabajando justamente ahora con mis estudiantes. Yo tengo aproximadamente 300 estudiantes en este momento y estoy trabajando con ellos ahora en unos ejercicios de simulación empresarial. Y al principio, cuando tú les preguntas a ellos, bueno, ellos están generando unas ideas de negocio de tipo social y al principio, cuando no han entendido muy bien la parte de la estrategia, cuando no se han sentado digamos, a desmenuzar, como decimos coloquialmente, el tema del componente empresarial, lo primero que te dicen, yo necesito es capital, necesito financiación para poder arrancar. Si la financiación no vamos a arrancar. Y yo les digo, uy, cuidado. La financiación no es un problema, el dinero está ahí, está en todas partes. Está en Tarija, está aquí en Maastricht, está en Bélgica, está en Colombia, está en todas partes. El problema es exactamente saber y tener el conocimiento para atraer ese dinero. Porque yo te puedo sentar al lado de una persona multimillonaria, pero si tú no tienes, por ejemplo, un plan de negocio sólido, que tiene los principios muy bien definidos, esa persona no va a sentar ni siquiera un boliviano. Sí, por el contrario, tú tienes el conocimiento y tienes, por ejemplo, la información sobre cuáles son los principales componentes de ese modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio promete y entrega el valor que está realmente constituido, vamos a poder tener la financiación sin ningún inconveniente. Ahora, hay un actor que, en mi opinión, y basado en mi investigación, es bastante interesante dentro de los ecosistemas, y son las universidades. Las universidades tienen unos principios orgánicos, que están dotadas orgánicamente por esa gracia de legitimidad, centralidad y neutralidad, y les permite jugar un rol importantísimo dentro de los ecosistemas. Las universidades se encuentran dotadas de esa conexión con la generación del conocimiento, con la interacción con el gobierno, con la interacción con la industria, por ejemplo. Y eso es una relación orgánica, o sea, la universidad no se dispone a realizar eso, ¿no? Realmente eso hace parte de lo que las universidades hacen en su día a día, a través de las actividades de docencia, de investigación, de extensión universitaria, ahora hoy en día de internacionalización. Y es ese engranaje orgánico entre la universidad, el gobierno, la industria, los profesores, los estudiantes, los voluntarios y todo lo que la universidad realiza, que realmente inserta a la universidad dentro del ecosistema de una manera bastante sencilla y le permite a la universidad con bastante destreza jugar un papel fundamental en orquestar esos ecosistemas. Y eso lo podemos ver en múltiples ejemplos, en ejemplos muy sofisticados, por ejemplo, como MIT, como Harvard, aquí como por ejemplo Oxford University y todas las universidades que uno puede ver aquí en Europa, como también en países que tienen de pronto menos recursos y países que tienen, por ejemplo, menos capacidades. Uno de mis primeros artículos científicos publicados fue realmente cuál es el rol que tienen las universidades dentro de los ecosistemas. Y yo, cuando empecé a estudiar esto, cuando empecé a estudiar los ecosistemas, yo veía toda esta cantidad de actores y veía esta complejidad, porque es una cosa muy compleja. Y yo decía, pero ¿por dónde comienzo? O sea, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Y yo empecé a notar que cada vez que yo interactuaba, y tengo un aprecio enorme por la Universidad Católica Boliviana, porque fue la universidad la que me abrió las puertas en Bolivia para mi investigación en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz. Y yo decía, está pasando algo muy interesante.
Yo vengo de leer tantos artículos sobre Harvard, sobre MIT, sobre otras universidades aquí en Europa, en donde evidentemente son universidades que están dotadas físicamente de muchos recursos y tienen evidentemente la composición de profesores calificados, de mucha infraestructura a nivel de laboratorios. Y yo decía, yo vengo de leer todos esos ejemplos, pero yo no leo nada sobre universidades que están insertadas en contextos más complejos. Universidades, por ejemplo, que están operando en lugares donde no hay recursos, donde no se encuentra toda esa cantidad de tecnología. Y eso fue una observación importantísima que hice porque me di cuenta que las universidades, con los recursos que tienen dentro de sus campuses, con las capacidades que tienen, con la legitimidad que generan, las universidades han logrado, por ejemplo, tener ese manejo y tienen esa potestad de ser un actor clave en orquestar los ecosistemas. Ya casi para terminar, quiero contarles que los ecosistemas son redes poderosísimas. Tenemos que entenderlos y tenemos que, digamos, atesorarlos como un verdadero activo de las regiones. Y yo aplaudo lo que pasa en este momento en Tarija, porque creo que estamos viviendo un momento histórico en la ciudad con la disposición y sobre todo con la articulación de diferentes actores. Créanme lo que les voy a decir. En pocos lugares yo he visto lo que está sucediendo en este momento en Tarija. Yo realmente, digamos que lo que he visto entre los diferentes actores, y no solamente es mi impresión, lo dicen mis colegas de Bélgica, lo han dicho mis colegas de otros países aquí, lo que sucede en Tarija es verdaderamente un ejemplo, porque han logrado capitalizar las diferentes relaciones que se han ido generando y han logrado encontrar en el dinamismo de la ciudad la manera en cómo generar esa cohesión de la que hablaba yo al principio. Los recursos son importantes, pero también tenemos que entender que los recursos siempre son equiparables a las regiones en donde nos encontramos operando. No podemos aspirar a tener los recursos de Silicon Valley o de London o de Washington. Tenemos que saber cómo realmente explotar los recursos que tenemos localmente para poder articularlos dentro de ese ecosistema. Siempre los emprendedores van a tocar la puerta a los diferentes actores y tienen que entender que esos ecosistemas le van a brindar a ellos un vehículo para maximizar su impacto. Y hay que saber cómo realmente priorizar las diferentes actividades que se puedan desarrollar dentro del ecosistema. Aquí una pauta publicitaria. En junio del 2023 voy a estar liderando una conferencia sobre nuevos modelos de negocio. Así que si hay personas aquí interesadas, los invito a que me vayan a la página web. Va a ser aquí en Maastricht. Ojalá los 200 y más personas que están aquí vengan y nos acompañen en esta conferencia donde vamos a hablar sobre modelos de negocio sostenible de triple impacto y cómo generar resiliencia a través de las alianzas. Nuevamente agradecerles por esta invitación, por realmente aplaudir esta iniciativa y me encuentro a su disposición para la sesión más interesante que será seguramente las preguntas y el debate. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Abel. Decirles que ahí Sergio ha colocado un enlace a un Padlet para que vayan ustedes poniendo. Él sugiere compartir algunas ideas inspiradoras que han surgido o que están surgiendo en este momento en ese Padlet. Y voy a ceder la palabra para que comencemos este diálogo, cederle la palabra a Gonzalo para que nos haga algunos comentarios, algunas reacciones a lo planteado por Abel y, por supuesto, algunas preguntas iniciales. Muchas gracias, Abel, por esta presentación, por el contexto, por ayudarnos a entender de mejor manera qué es un ecosistema, cuáles son los elementos de este ecosistema. Y en lo personal, soy un gran proponente y animador de la noción del ecosistema, ¿no? Como como tú bien lo decías, como ese conjunto de actores que están en dos características desde mi punto de vista. Uno es que son interdependientes uno del otro y que también coevolucionan, es decir, que en su interacción pueden incrementar las posibilidades de éxito de un emprendimiento o también disminuirlas, ¿no? Entonces, vemos una codependencia, una correlación muy grande en los ecosistemas, ¿no? Donde por lo general ecosistemas que logran desarrollarse incrementan significativamente las posibilidades de éxito, de desarrollo, de crecimiento de esos ecosistemas. Entonces, el concepto de ecosistema creo que es muy útil y es muy real, es muy tangible.
para todos los actores y emprendedores que lo conforman. Pero también desde mi punto de vista tal vez puede ser un concepto difícil de operacionalizar muchas veces, sobre todo desde la política pública. Y también es un concepto que es complejo de medir desde alguna forma, de operacionalizar en ese concepto de que sea más tangible, de cómo medimos y cómo promovemos un ecosistema que genere, digamos, un impacto real y medible y tangible. Entonces, mi pregunta, Abel, y a modo de comentario y también de debate para que conversemos con Virginio, es, uno, ¿cómo podríamos, en base a estas experiencias, estas referencias internacionales, e inclusive este mismo reporte que nos comentabas, cómo podríamos medir el ecosistema de Tarija? ¿Qué métricas sugieres? Y cómo este podría ser sujeto a una política departamental o de la ciudad de política pública que ayude a acelerar su desarrollo. Gracias, Gonzalo. Yo pienso que para responder la primera parte de la pregunta es importante dar unos pasos atrás, ¿no? Para generar esas métricas, y eso siempre es muy importante también desde el punto de vista de los emprendedores. Hay que entender realmente hacia dónde va el ecosistema, lo que les hablaba al principio, o sea, cuál es esa proposición de valor que los actores, los 20, 30, 50 actores han encontrado en conjunto para poder materializar el ecosistema. O sea, ¿qué hay en la cabeza de cada persona o de cada institución al momento de sentarse a esa mesa? O sea, ¿qué queremos realmente materializar? Y al momento de entender y hacer ese ejercicio, que puede ser un ejercicio realmente, una lluvia de ideas, de ahí van a salir bastantes iniciativas. Van ustedes a conocer, por ejemplo, de manera directa cuáles son las expectativas que existen dentro de los actores, cuáles son, por ejemplo, las ambiciones, cuáles son, por ejemplo, los principales lamentos que las organizaciones están viendo y por lo cual se sientan en una mesa. Hoy creo que se nos ha congelado, ¿Cómo? a ver. ¿Cómo? No, ha habido un pequeño corte, Sí. o era mío. Adelante, por favor. Adelante, sí. Bueno, y al momento de generar esas métricas, ya les cuento una anécdota también interesante. Al momento de generar esas métricas, no es solamente poner indicadores por poner indicadores, sino también saber exactamente esos indicadores, quién los va a medir y cómo los vamos a medir. En el tema de los emprendimientos, por ejemplo, de triple impacto y sociales, esto siempre es un problema. Porque a veces, o sea, si yo, por ejemplo, vendo las máquinas de Terano o vendo, por ejemplo, celulares, yo te voy a decir, bueno, en un año tuve la oportunidad de vender, por ejemplo, 100 celulares, 200 celulares y pare de contar. Pero si yo, por ejemplo, digo, yo estoy trabajando en equidad de género, yo estoy trabajando, por ejemplo, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de una región, ¿cómo yo mido eso? O sea, ¿qué tipo de métricas yo puedo utilizar? Son métricas, por ejemplo, más cualitativas. Entonces, no es solamente decir por decir métricas de manera aleatoria, sino también entender cómo lo vamos a medir. Y Virginia y yo estamos en un proyecto, que no lo voy a mencionar ahora en el nombre del proyecto, pero es un proyecto bellísimo, es un proyecto que realmente ha unido muchas universidades y que cuando nosotros estábamos trabajando en el tema de los indicadores y de las métricas, nosotros propusimos en el proyecto más de 60 indicadores. Pusimos de todo. Y cuando empezamos a hacer el ejercicio en conjunto con todos los profesores y todos los miembros de las universidades, Virginio se puede dar cuenta que incluso nosotros nos agarramos la cabeza y decíamos, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿qué fue lo que nosotros propusimos aquí que íbamos a medir y cómo lo vamos realmente a medir? Se convirtió eso realmente en un cuello de botella. Entonces, esa parte de las métricas es muy importante, pero tiene que ser uno muy conservador al momento de establecerlas. Lo segundo, el rol del gobierno. Ese rol es bastante polémico, pero también es muy interesante. Y yo soy partidario de que el rol del gobierno debe ser, más allá de ser, por ejemplo, policivo, tiene que ser un rol de estimulación. Tiene que ser un rol donde permita, por ejemplo, el gobierno empujar a los diferentes actores que pueden ser claves en esa cohesión de la que hablaba al principio, y empujarlos, por ejemplo, con políticas públicas que permitan estimular el emprendimiento.
empujarlos, por ejemplo, con el soporte de brindarles los espacios para que se consoliden alianzas, de facilitar, si es posible, por ejemplo, la financiación de pequeñas iniciativas. Por ejemplo, financiar no solamente emprendimientos, si es posible, si eso se da, pero también, por ejemplo, financiar o facilitar el financiamiento de este tipo de iniciativas que permiten repensar el tema de la cultura emprendedora. Yo pienso que ese rol del gobierno tiene que ser más allá desde la parte más de la estimulación de las alianzas, de concretar y de construir esas alianzas y esos intercambios y de esa manera ir poco a poco empujando la dinámica que sea más orgánica. No podemos hablar de un ecosistema o la generación de un ecosistema que es impuesto, porque eso no funciona. Y Qatar, por ejemplo, es una de esas, ha sido uno de esos ejemplos, cuando el gobierno trató de imponer la manera como se iba a desarrollar ese ecosistema, muchas cosas no funcionaron allí y en otros países del Golfo. Entonces, ahí es importante dejar que la dinámica emerja desde abajo hacia arriba con los emprendedores y con la voluntad de las personas, de los diferentes actores. Ok, gracias, Abel. A mí me ha gustado mucho la charla. Quería también decirles, antes de ir a esta opinión y hacerte una pregunta, decirles de que vamos a ceder la palabra a las personas que levanten la mano si quisieran hacer una intervención directa. También estamos mirando las preguntas que han puesto ustedes, pero también vamos a ceder la palabra en una segunda ronda. Ahora, Abel, quisiera llevarte al plano de los avances en Tarija. A partir de lo que tú mismo has comentado, me ha gustado mucho este esquema que has planteado de la cohesión, coherencia, compromiso y de las fases de explorar, construir y crecer. Yo hoy mismo siento que en Tarija estamos entre explorar y construir, es decir, ya tenemos 36 instituciones en el ecosistema. Se ha hecho todo un trabajo sobre las potencialidades del ecosistema. Hemos tratado de medir qué es lo que cada institución puede ofrecer al ecosistema de emprendimiento en Tarija. Y claro, lo difícil ahora es cómo construyes a partir de toda esta información y de la diversidad de deseos y expectativas que tienen los actores, cómo puedes construir y las prioridades. Y justamente ahí después nos van a compartir una pregunta para preguntarles a ustedes en qué debería concentrarse, digamos, el ecosistema. Y esa es mi pregunta. Yo pienso que estamos concluyendo una fase de exploración y entrando a una fase de construcción. Justamente la idea es, antes de este fin de año, construir el plan del ecosistema para el 2023, además de algunos lineamientos, la visión, etcétera. Pero ahí es donde se va complejizando el tema, qué es lo que hay que priorizar. Y ahí es donde, como tú decías, hay que sentarse en los actores, tener la cohesión, la coherencia, lograr el compromiso y lograr, por supuesto, que todos piensen en lo que siempre hablamos. El otro día hablábamos mucho en el paradigma del cuidado de ganar, por supuesto, que es el fin, yo pienso, del ecosistema. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cómo podemos avanzar en esa construcción? Y dado que yo te planteo que estamos en este escenario actual, ¿cuáles crees que deberían ser estas prioridades para marcar la agenda del 2023 del ecosistema emprendedor de Tarija? Virginio siempre tiene preguntas complejas. Pero bueno, yo tengo la respuesta, Virginio. Yo pienso que si ya ustedes hicieron ese primer ejercicio, ese mapeo de ideas y ese mapeo de necesidades, ahora lo que hay que poner en práctica un poco esa visión estratégica. Y una metodología que yo pienso que siempre funciona es volver a tomar ese inventario de actividades o ese inventario de iniciativas y mirar a ver, medir cada una de ellas en dos ejes. Medir medir el esfuerzo que generaría, por ejemplo, implementar esa iniciativa de lo más bajo a lo más alto y medir cuál sería el impacto. Y si tú pones, por ejemplo, el esfuerzo en un eje y el impacto en otro eje y vas de lo bajo a lo alto, tú vas a tener esas ideas clasificadas en 4 diferentes ámbitos. Esas actividades o esas iniciativas que requieren alto esfuerzo y que tienen alto impacto son las que realmente a nosotros nos van a costar sudor, lágrimas, las que nos van a de pronto, no nos van a dejar dormir,
pero son las cosas que nos debemos concentrar en el largo plazo. Pero habrán, por ejemplo, en ese inventario que tienes ya realizado, algunas actividades o algunas iniciativas que realmente requieren muy poco esfuerzo y que tienen un alto impacto. Y esas son las cosas por las que debemos comenzar. Ya son esos, como llamamos, long hungry fruits, cosas que están realmente ahí a la mano, que nos van a permitir arrancar y nos van a permitir generar esos antecedentes. Entonces, es simplemente hacer ese mapeo, y si quieres te puedo compartir un poco una metodología para que hagan ese mapeo de esas estrategias, pero siempre es una buena forma de comenzar. Siempre pensar en esas dos dimensiones, en el esfuerzo y en el impacto. Y cuando nosotros midamos eso y las clasificamos en conjunto, no es que Virginio lo va a hacer o que lo va a hacer Sergio o lo va a hacer Gonzalo, sino cuando nos sentamos en conjunto en una mesa, porque para mí, por ejemplo, para ti, Virginio, como UCB, o para Gonzalo, por ejemplo, lo que para Virginio puede ser algo que requiera muy poco esfuerzo, porque él tiene muchas personas a su cargo, para Gonzalo puede ser algo que requiera mucho esfuerzo. Entonces, no es una cosa individual, es una cosa colectiva. O para lo que Virginio realmente eso no genera mucho impacto, para Gonzalo puede ser algo que realmente genere mucho impacto. Entonces, colectivamente se hace esa clasificación, se generan esos 4 grupos de ideas, actividades, iniciativas, y ahí se genera ese plan estratégico y vas a tener la agenda del 2023, del 2024 y el 25 seguramente ya escrita. Ok, yo en esta primera intervención, antes de volverle a ceder la palabra a Gonzalo o a algún panelista que quisiera intervenir, quiero cederle la palabra. He visto que está la mano levantada de Nilda Bueno, así que Nilda, no sé si está habilitado el mecanismo para que ya pueda activar su cámara y hacer su pregunta. Adelante, por favor, Nilda. Hola, Nilda. Ok, ahí mientras, no sé si se alista Nilda, aquí hay una pregunta sobre la metodología que acabas de hablar. Mauricio está interesado en conocer más detalles sobre la metodología. Yo se la puedo pasar a Virginio y él se las pasa a todos ustedes. Ok. Y eso Ok. aplica para todo, hasta para la casa. Cuando vamos, por ejemplo, a limpiar la casa, ¿por dónde comenzamos? Entonces, piensen siempre en esfuerzo y en impacto, y se van a dar cuenta que eso, la vida les va a cambiar. Aquí hay una pregunta que parece sencilla también, pero probablemente no. Pregunta María Fernanda, nos dice, ¿cuál considera que es la fase de las que presenta mayor dificultad para desarrollar un ecosistema en la ciudad de Tarija? Bueno, en Tarija el ecosistema ya yo lo veo que está consolidado, es decir, estamos en una fase que nos encontramos en la parte digamos, de avanzar hacia el tema del crecimiento. Yo pienso que estamos en un momento histórico, como les dije durante mi presentación. Y cuando hablo de un momento histórico no quiere decir que estamos dividiendo la historia en dos, sino es un momento para reflexionar sobre qué es lo que hemos conseguido y realmente cómo podemos lograr que eso perdure en el tiempo. He tenido la oportunidad de bastante de cerca de conocer 2 casos de ecosistemas de emprendimiento en donde las cosas comenzaron muy bien, con mucha intención, con mucho apoyo, con mucho soporte, pero luego se fueron poco a poco desvaneciendo, ¿no? Y por eso les colocaba esas palabras abajo de la lámina, porque no es un modelo que yo creé, es un modelo que existe, que lo tomé de un paper académico, pero yo lo complementé con lo que yo he podido observar. Y esa parte del compromiso de los actores es fundamental, porque no todo va a ser rosas, no todo va a ser romántico, va a haber momentos difíciles. Por lo que les comento, cada uno de los actores, cada actor o cada componente de ese ecosistema tiene una agenda particular, tiene evidentemente, y cuando hablo de una agenda, hablo de momentos en los que va a tener mayor disposición de tiempo, momentos donde va a tener menor disposición de tiempo, momentos en los que va a poder tener un rol más activo, momentos en los que de pronto no van a poder aparecer, pero es generar ese compromiso con el ecosistema y el compromiso con movilizar, por ejemplo, recursos, por ejemplo, disponer de tiempo, como nos encontramos hoy disponiendo de nuestro tiempo,
disponer, por ejemplo, de capacidades, disponer, por ejemplo, de la infraestructura, y ese nivel de compromiso de esos actores es lo que debemos lograr ahora en este momento, sembrar, cosechar, ¿no? Ya tenemos evidentemente, ya entendimos que puede haber una cohesión, ya entendimos que nos podemos sentar en una mesa, que podemos generar una agenda, pero es importante ahora en este momento materializar y cosechar esa parte del compromiso de los diferentes actores para trabajar unidos independientemente de los buenos o los malos momentos. Ok. No sé, vuelvo a preguntarte, Nilda, no tengo otras personas levantando la mano, si puedes activar y hacer tu pregunta, coméntanos, por favor. Virginia Nilia acaba de escribir un Ah, mensaje. ya. Dice que parece que no sirve su micrófono, pero iba a preguntar Ah, ya. que ahora en el nuevo contexto post-pandemia, ¿qué aspecto no deberíamos olvidar? Bueno, no nos podemos olvidar del Zoom. Pienso yo, las personas están saturadas del Zoom, pero yo pienso que no nos podemos olvidar de él. Pienso que, pero volviendo a esto, bueno, yo les digo a mis estudiantes que ya se tienen que olvidar del Zoom, ya tienen que venir a la clase físicamente. Ellos todavía siguen queriendo estar en la casa acostados en pijamas. Pero yo pienso que uno de los aspectos, no de olvidar, pero sí de capitalizar, es el tema de la importancia de el trabajo colaborativo independientemente de donde nos encontremos. Hoy en día la pandemia nos enseñó que podemos entender y podemos contar con la colaboración de diferentes actores más allá de las fronteras o más allá de lo que nosotros físicamente pudiéramos alcanzar sin la ayuda de estas metodologías digitales. Y otra cosa que para mí es fundamental en emprendimiento y seguramente los que son emprendedores aquí conocen el tema de la teoría de la efectuación. Yo pienso que el COVID nos llevó mucho a muchos emprendimientos y a muchos ecosistemas a efectuar, a tomar, por ejemplo, esa teoría habla de que los emprendedores tienen evidentemente unas competencias, unas capacidades, tienen, por ejemplo, esa visión, ¿no? De que quieren emprender, pero no saben hacia qué camino van y las cosas se van dando porque sí. Más o menos para poderles explicar de qué trata eso. Y dentro de la teoría hay varios componentes. Uno de esos componentes es como, por ejemplo, asumir el riesgo, y no es hablar del riesgo, sino exactamente de lo que yo estoy dispuesto a perder. Y el otro componente, por ejemplo, es cuando te dan los limones, hacemos las limonadas. No es sentarse a lamentarse y a quedarse ahí en el lamento, sino no, es todo lo contrario, es de lo que está sucediendo y lo que yo estoy viendo, cómo yo realmente me puedo reponer, cómo yo, por ejemplo, desarrollo esa resiliencia. Y eso realmente el COVID nos ha podido enseñar. O sea, cómo yo realmente me adapto. Me quedo yo, por ejemplo, lamentándome o me siento yo y, por ejemplo, genero nuevos espacios, genero nuevas maneras de ingreso, genero movimientos o genero, por ejemplo, esa cohesión en el ecosistema para poder trabajar de manera más conjunta. Y cómo realmente yo le proveo a las personas que se encuentran a mi alrededor de un ambiente estable que nos permita seguir trabajando de una manera más coherente. Yo pienso que para mí el COVID y sin duda, bueno, ha sido una cosa bastante complicada para muchas personas a nivel personal, a nivel familiar, pero a nivel, por ejemplo, del emprendimiento y al nivel, por ejemplo, de los ecosistemas, nos dio muchas enseñanzas, pienso yo, positivas. Incluso hay muchos emprendimientos que fracasaron o que no pudieron continuar con sus emprendimientos, pero de eso hemos podido aprender. El tema, por ejemplo, de fallar como emprendedores o el tema, por ejemplo, de perder como emprendedores, siempre tiene un aspecto positivo y es el tema de la resiliencia. Entendemos y aprendemos de eso y fortalecemos nuestro entendimiento para los futuros modelos de negocio que vayamos a poder generar. Ok, antes de hacer una nueva ronda y cederle la palabra otra vez a Gonzalo, hay una pregunta que nos dice, los ecosistemas a los que se refiere, podríamos compararlos con las cadenas productivas y cadenas de valor que en nuestro medio, así las llamamos en nuestro medio, es decir, las cadenas, bueno, creo que entiendes perfectamente el enfoque de cadenas de valor y cómo hemos trabajado a partir de esta metodología fundamentalmente más porteriana, el desarrollo de cadenas de valor. O el concepto de clusters también para complementar. O clusters, sí. Ahí pienso, por eso vuelvo es una excelente pregunta, creo yo.
Por eso yo vuelvo a la primera diapositiva que les conté sobre qué realmente es un ecosistema. Hablamos de clusters, hablamos de cadenas de valor, hablamos de redes, ¿cierto? Y son como muchos, pudiéramos decir, sinónimos de ecosistema, pero realmente no lo son. Siempre con la mano izquierda o la mano derecha cuenten los 4 elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos actores? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los roles? ¿Y cuáles son esos enlaces? Si tenemos esas 4 cosas y tenemos una proposición de valor exactamente establecida, o sea, hacia dónde vamos, ahí hablamos de un ecosistema. Eso realmente es fundamental. O sea, no hablamos de tener, por ejemplo, gobierno, en ONGs, aceleradoras, incubadoras, universidades. Sí, eso puede estar ahí, pero realmente volvemos al punto. ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los enlaces que existen entre ellos? Que hablamos de la hiperconectividad y cuál es realmente la proposición de valor. Ahí estamos hablando de un ecosistema. Ok, ok. Adelante, Gonzalo. Vale, yo tengo dos preguntas, a ver si puedo juntarlas. La primera está vinculada un poco a tu experiencia y tu estudio de diferentes ecosistemas de referencia. Es sobre un poco la institucionalidad que acompaña o que debería acompañar el impulso de un ecosistema, entendido como lo que acabas de explicar. Ha habido muchos casos en la región, sobre todo, en que alguna institución pública, ya sea de orden nacional o de orden regional, ha sido como el principal animador. Creo que es principalmente el caso de Chile, a través de Corfo, por ejemplo, donde se inyectan muchos recursos y donde yo he tenido la experiencia de estudiar algunos de estos ecosistemas y uno ve un rol central dominante de Corfo y una alta dependencia, por ejemplo, de sus recursos y sus políticas en el impulso del ecosistema. Hay en otras regiones un poco, creo que por ejemplo Perú es un caso interesante donde las universidades han tenido un rol bastante impulsor y líder en muchas regiones más intermedias. Y creo que el caso de Colombia también es interesante porque veo que hay más instituciones públicos privadas, ¿no? Por ejemplo, hablando de Medellín, con el caso de Ruta N, donde tiene un componente como público-privado interesante. Entonces, pero un poco creo que mi reflexión es que siempre hay como una entidad animadora del ecosistema en la práctica, en los ecosistemas que han logrado acelerar su desarrollo, sobre todo pensando en realidades más latinoamericanas. Entonces, un poco, no sé, un poco la reflexión que podrías hacer al respecto, conociendo la realidad de Tarija. ¿Cómo ves la construcción de esa institucionalidad por detrás del ecosistema? Y dos, y que está vinculada, es sobre el tema de gobernanza. O sea, ¿crees que debería formalizarse una gobernanza con comités, con directorios, con comité asesor internacional, etcétera? ¿O debería ser una construcción más orgánica? Gracias, Gonzalo. Me has hecho 2 preguntas, bueno, del momento. Realmente hacia ahí nos encontramos, hacia ahí va la discusión científica de los ecosistemas. Realmente son 2 temas que se encuentran yo digo, en constante debate. Cuando tú, por ejemplo, vas a leer la literatura científica, encuentras opiniones encontradas o opuestas. Mis reflexiones particulares hacia la primera parte, hacia ese tema de la institucionalidad, yo pienso que eso es saludable hasta cierto punto. Y la reflexión la podemos hacer basados, por ejemplo, en los 10 ejemplos que vimos en el ranking mundial de ecosistemas. Encontramos que son ecosistemas básicamente descentralizados, o sea, no hay un actor, digamos, predominante, no hay un actor central ahí, no hay de pronto contribuciones de diferentes sectores, como por ejemplo el gobierno, la tecnología, las universidades públicas y privadas, el sector, por ejemplo, social, pero no encontramos un actor central que se encuentre, digamos, como acelerando o apalancando el ecosistema. Yo soy más partidario de la visión de que hay que tener actores que faciliten las dinámicas del ecosistema. Y ese facilitamiento del ecosistema está centrado en, por ejemplo, digamos, como servir de plataforma para conectar actores.
Ese rol de facilitador puede ser una persona, ¿ya? Que tiene esas capacidades, o puede ser, por ejemplo, una institución. Si en ese caso, por ejemplo, en el caso de Tarija, puede que sea el gobierno municipal, o puede que sea una incubadora, o puede que sea una universidad. Ya lo veremos, pero hay que buscar más cuáles son esas organizaciones o ese grupo de organizaciones que facilitan las diferentes dinámicas. Y ese rol lo tiene que asumir, o lo debe asumir orgánicamente primero, aquellos que tengan esa legitimidad de poder manifestar, transmitir, conectar de manera orgánica, pero también legítima, sin una agenda, por ejemplo, más allá de lo que se manifiesta, que goce de credibilidad ante todas las personas que se encuentran alrededor, y que realmente lo que faciliten nos esté llevando hacia lo que estamos prometiendo. O sea, estamos prometiendo, por ejemplo, tener un espacio de diálogo y de conexión con los emprendedores. Entonces vamos a trabajar sobre eso, pero no es otra cosa adicional. Lo segundo que nos preguntabas era sobre el tema de la gobernanza, y eso es también otro tema, como decimos, hot topic en el tema de los ecosistemas. Exactamente, la gobernanza se encuentra ligada también exactamente a la barrera del ecosistema, a los límites del ecosistema. O sea, yo gobierno en Tarija, porque sé que Tarija tiene unos límites. Yo gobierno, por ejemplo, en Colombia, porque Colombia tiene unos límites fronterizos establecidos. Yo no gobierno ni un centímetro más. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, ¿qué exactamente estamos gobernando? O sea, ¿qué exactamente estamos nosotros, en dónde lo gobernamos? O sea, ¿cuál es ese ecosistema? Tú me puedes hablar, por ejemplo, y esto es bastante gracioso o chistoso, hay actores que nosotros podemos identificar y que seguramente ustedes en Tarija van a invitar o han invitado actores que tienen también una influencia nacional. ¿Sí? O sea, hay organizaciones que de pronto a nivel nacional quisieran contribuir también en Tarija, como pasa también, por ejemplo, en Colombia, como pasa, por ejemplo, aquí en Holanda. Hay actores nacionales, federales, locales, municipales, regionales, de todo tipo. Entonces, cuando hablamos de una gobernanza del ecosistema, estamos hablando de realmente, primero, qué es lo que voy a gobernar, cuáles son mis límites. Por eso yo no utilizo la palabra gobernanza, sino que utilizo la palabra de liderazgo, uno, y utilizo la palabra de la orquestación. Cómo yo orquesto esos recursos y esas dinámicas que nos van a llevar saludablemente al ecosistema a consolidarse y a empujarse más adelante. Pero son dos temas que realmente desde el punto de vista científico continúan siendo de mi total interés. Yo estoy escribiendo justamente un paper ahora en el tema de gobernanza de los ecosistemas. En esa conferencia que les conté al principio de San Francisco estaba presentando las ideas y ahí me dieron, como decimos, coloquialmente mucho palo, porque lo que llevé me dijeron, no, eso por ahí no es, y me dieron unos consejos de estudiar, por ejemplo, el tema de gobernanza a nivel de las organizaciones, de instituciones, y por ahí empezar a pensar sobre cuál pudiera ser realmente una metodología para la gobernanza de los ecosistemas. Pero como es un tema bastante reciente y es un tema que genera muchas reflexiones, es también entenderlo desde un punto de vista de lo que funciona en un contexto particular puede que no funcione en otro contexto. Entonces tenemos que ir teóricamente más a fondo. Bien, Abel, yo te voy a hacer ahora voy a leer una pregunta de la audiencia y después quiero hacerte otra que creo que ayuda a articular varias que se sugieren acá. La pregunta dice, ¿es posible el desarrollo de ecosistemas de emprendedores saludables y exitosos a pesar de la ausencia de políticas públicas favorables desde el Estado? Absolutamente posible. El ejemplo claro está en lo que sucede, por ejemplo, aquí en Europa. Yo honestamente, bueno, aquí no podemos desconocer el rol que tiene el gobierno. Evidentemente, tiene la posibilidad y en el gobierno siempre vas a encontrar apoyo como emprendedor, por ejemplo, en el tema de financiación o en el tema de estimulación. Pero yo creo realmente que el rol del gobierno no tiene que ser justamente tan central, porque el gobierno como tal tiene ya un papel predominantemente de control policivo. Y eso, digamos que dentro de los ecosistemas, dentro de esa articulación plana que estamos hablando, ¿no? De esos intercambios, perdemos un poco como
esa estructura más horizontal y tenemos estructuras más verticales. Yo pienso que el gobierno puede ser clave si se sienta en la mesa y tiene claramente unas actividades establecidas, pero no podemos, digamos, pensar en que el gobierno entra hoy con unas actividades muy claves y que va a ser el gobierno el que tiene que orquestar ese ecosistema. Otra cosa que sucede con los gobiernos, y aquí sin entrar en temas políticos porque no es mi área y tampoco es mi experiencia, y tampoco doy opiniones políticas si me las van a preguntar, pero otro tema que sucede con los gobiernos en todas partes del mundo es que los gobiernos rotan frecuentemente. Y esa rotación tiene evidentemente unas consecuencias, y esas consecuencias son que a veces las iniciativas que pueden ser muy favorables para el ecosistema pueden perder continuidad. Y si los ecosistemas se construyen con base o en base en esas iniciativas, mañana cuando el gobierno rote, de todo se va a desplomar. Es como construir, por ejemplo, es como una casa con una base de espuma. Entonces es importante tener ese tipo de reflexiones, o sea, lo que les contaba, la cohesión, el compromiso y la coherencia. Es tener esos principios básicos y entender exactamente desde el gobierno cuál es exactamente esa contribución que estamos teniendo. Yo he visto y he observado en varios proyectos y en varias visitas ecosistemas donde el gobierno realmente no está jugando ningún papel, en donde realmente hay otro tipo de actores que tienen ese rol de facilitadores y que generan esas dinámicas que son bastante interesantes. Ok, gracias, Abel. Ahora te voy a hacer una pregunta de contexto importante porque ayuda a entender algunas preguntas que se han hecho acá también, y es la siguiente. A mí me gusta entender como algún autor de que hay dos niveles de consenso, yo diría tres, pero este autor dice dos niveles, una en el qué hacer y otra en el cómo hacerlo. Podemos meter también el círculo dorado, es decir, el por qué haces las cosas, el qué haces y cómo lo haces. Entonces, el por qué es muy claro porque uno trabaja en este movimiento Tarija Dialoga, en el ecosistema emprendedor de Tarija, trabaja con un propósito, y el propósito es elevar la calidad de vida de los ciudadanos, cuidando el territorio, etcétera, etcétera, pero hay un consenso en el por qué haces las cosas, en el propósito probablemente. Es muy fácil consensuarlo. Es también, yo diría que hoy en Tarija, y yo he hecho una pequeña presentación, hemos hecho con el ecosistema emprendedor de 20 años de estudios que se han hecho en Tarija, y hemos tomado datos de Tarija Dialoga, la publicación que han hecho el 2021, de los talleres que se han hecho recientemente, inclusive, y, por ejemplo, es muy claro que en Tarija existe algunos consensos, pues es muy fácil consensuar a qué deberíamos hacer. Yo acabo de venir de una exposición en el marco de FEXPO Tarija, y les decía a la gente, nos piden a las universidades que hagamos estudios sectoriales para ver en qué hay que emprender o en qué hay que hacer negocios en Tarija. Yo les digo, o sea, eso no tiene sentido hacerlo porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿a dónde va orientado esto, Abel? O sea, si tenemos claro el propósito, o sea, hay consenso en el propósito, y llámese Tarija Dialoga, llámese el ecosistema emprendedor de Tarija, ¿cómo estas instituciones pueden lograr? Y también hay un consenso en el qué, porque ojo, si vamos a estudios tras estudios, 20 años, Tarija, ¿qué prioriza? Prioriza turismo, economía naranja, prioriza uva, vinos y singanis, y otras cosas más, que yo diría que es muy fácil, con diferencias entre municipios, zonas, por supuesto, pero no es tan difícil ponerse de acuerdo en el qué. Ahora, ¿cómo desde estas instituciones como el Movimiento Tarija Dialoga, el ecosistema emprendedor de Tarija, podemos lograr el consenso en el cómo? Porque eso es lo difícil. Y el consenso en el cómo es cómo lo impulsas desde estas organizaciones, pero cómo logras también que los diferentes niveles del Estado que tenemos en Bolivia se apropien y no venga, como tú mismo has dicho, como todos sabemos, no venga un gobernante con una idea diferente, y he visto algunas preguntas así, y diga, ahora hago otra cosa. Entonces, ¿cómo estas instituciones pueden lograr estos niveles de fortaleza? Primero, para lograr el consenso en el cómo, pero una vez que logras el consenso en el ¿cómo estas instituciones pueden lograr de que no se desvíe el administrador, el servidor público? Bueno, yo pienso que es una pregunta bastante
hay varias preguntas ahí, ¿no? Y varias reflexiones que son interesantes. Lo primero es, Virginio, felicitarlos. Si ustedes ya saben cuál es ese qué, hacia dónde va realmente la estrategia, ya ustedes tienen un paso ahí ganado que es enorme, porque han logrado encontrar cuál es esa proposición de valor que ustedes tienen como grupo, que les va a permitir a ustedes trabajar en una agenda establecida. Si eso ya sucedió, eso es importante. Pero ahí, más allá de esto, es entender las cosas que no hemos podido ver, ¿no? O sea, si me estás hablando de que hay datos históricamente que se repiten y que históricamente han estado alrededor de esas iniciativas, como por ejemplo los principales productos que Tarija puede producir, ¿qué es realmente lo que no estamos viendo como ecosistema? Y ya pensemos, ok, temas por ejemplo de sostenibilidad, temas por ejemplo de inclusión, temas por ejemplo de equidad, es fundamental también tenerlo en la agenda para poder estimularlo y para poder realmente generar eso en los emprendimientos y poder estimular esas condiciones que van a empujar esa parte. Ahora, en el tema del cómo, yo pienso que es fundamental el manejo de las expectativas, porque en este momento todos se encuentran apoyando, todos se encuentran, por ejemplo, comprometidos, trabajando, pero es fundamental que los actores que se encuentran en este momento vinculados conozcan cuáles son las expectativas y ese conocimiento de las expectativas comienza desde la casa. ¿Cuáles son, por ejemplo, las expectativas de la Universidad Católica para estar sentada en el ecosistema? ¿Cuáles son las expectativas, por ejemplo, de los colegas de la incubadora? ¿Cuáles son las expectativas si hay alguien del gobierno, de esa persona del gobierno sentado en la mesa? Ese ejercicio hay que hacerlo de manera introspectiva y hay que realmente entender en ese inventario de expectativas cómo nos llevan a nosotros esos a construir ese colectivo que llamamos ecosistema, porque es basado en las expectativas en donde nosotros vamos a entender ese cómo. O sea, qué es lo que yo realmente entrego al ecosistema a nivel, por ejemplo, de mis recursos. Y mis recursos puede ser, por ejemplo, el tiempo, mi conocimiento, mis asesorías, mi información, mis capacidades, mi infraestructura. Entonces, realmente ese manejo de las expectativas es clave para poder entender cómo nosotros como ecosistema, pero como red que estamos construidos, estamos hiperconectados, vamos a realmente a materializar ese qué, ¿no? O sea, es importante entender cuáles son esas expectativas, entender, por ejemplo, que dentro de ese inventario de expectativas van a surgir potencialmente unos roles de liderazgo que no estábamos claros. Y esos roles de liderazgo no es que yo digo yo voy a realmente a coordinar el ecosistema, sino que, por ejemplo, yo dentro de mis expectativas puedo decir, como institución me encuentro, por ejemplo, interesada o interesado en trabajar con emprendedores, por ejemplo, de carácter social en esta región. Entonces, si nadie más lo está haciendo, naturalmente y orgánicamente, esta institución va a ser el líder de esa actividad. Entonces, se generan esos roles de liderazgo y se van clarificando el tema de las expectativas para entender quién pone qué dentro de la mesa y cómo realmente podemos generar esa cohesión de la que yo les hablaba. Ok, gracias, Abel. Decirte que hemos avanzado, o sea, hay un estudio que se ha hecho, potencialidades del ecosistema emprendedor tarijeño, donde se ha levantado justamente qué puede aportar cada institución y cuáles son las expectativas. Eso es Y ya fundamental. es un Eso documento es muy fundamental. importante, muy interesante. Quería ahora volver, porque ahora sí tenemos a Amílcar Taboada, que ha levantado la mano, quiere realizar una consulta. Adelante, Amílcar, por favor. Hola, Amílcar. Mientras tanto, decirles de que ya hemos puesto una encuesta, ¿no, Sergio? En el Zoom, a ver si nos confirma, Sergio. Hola, buenas noches. Adelante, Buenas noches. perdón. Adelante, Amílcar. Buenas noches. Realmente me ha parecido muy interesante y con marco analítico, conceptual bastante bueno la exposición y también los comentarios de los dos panelistas. Eh, yo quería preguntar la importancia que tiene, por una parte, eh, el conocimiento del departamento en cuanto a su información, a sus datos estadísticos.
Si de algo ha carecido el departamento de Tarija en los últimos 20 años es que no ha ido midiendo sus resultados. No sabemos, por ejemplo, cuántas empresas se han creado, cuántas se han perdido, cuántos empleos a partir de la generación de empresas, de emprendimientos, qué tipo de, en qué áreas se han creado, qué pasa con los profesionales que tenemos, en qué están trabajando, cuántas asociaciones se han hecho, ese tipo de datos, por una parte. Creo que no hay una institución que esté concentrando, generando esos datos. No tenemos un INE regional, por ejemplo. Entonces, no tenemos datos oficiales ni del municipio ni de la ciudad de Tarija. Y si es que hay, son muy dispersos. Entonces, se puede trabajar, ¿qué tendría que hacer este ecosistema para generar esa información? Por una parte, es una pregunta. Por otra parte, quería preguntar si es que dentro de este concepto que maneja de ecosistema, de emprendedor, tiene una relación directa con esta capacidad llamada empresarialidad en las regiones. Es decir, a mí me gustaría saber cuál es la capacidad de emprendimiento que tiene el departamento de Tarija y cómo se podría medir. Hay sociedades, hay regiones que están más predispuestas a desarrollar emprendimientos que otras. ¿Y cuáles son los factores que hacen que haya sociedades o regiones o territorios que están más predispuestos a desarrollar esos emprendimientos, a multiplicarlos, a hacer de que sean más exitosos? No sé si esas preguntas se pueden absorber por parte del panelista. Y quiero decirte además que me gusta mucho el enfoque que tienes, donde pones el énfasis en los actores, en los diferentes actores, ¿no? Y felicitarte, Virginio, siempre haces un buen trabajo, a Gonzalo también y al expositor, y a Sergio también por ahí, que siempre está articulando buenas cosas. Bueno, entonces creo que a Abel le toca responder a esta pregunta. Gracias, Amílcar, por los comentarios tan positivos. Preguntas también evidentemente complejas. Aquí anoté un par de cosas. Sobre la primera pregunta, realmente yo soy una persona muy honesta, tengo muy poco por responder. No tengo información sobre la parte histórica o estadística de Tarija. No conozco realmente ese contexto tampoco en Bolivia. Entonces, esa pregunta se la voy a dejar a Virginio o a Gonzalo o a Sergio más adelante, pero sí tengo algunas reflexiones sobre la segunda parte, sobre este concepto de empresariedad. No sé cómo se dice esto en español, pero sí sé, la palabra la conozco en inglés. Y ahí la reflexión viene de la siguiente manera. En América Latina, nosotros tenemos un fenómeno que es bastante común en muchas ciudades, y se lo digo porque soy colombiano, y es el tema de la informalidad. Y la informalidad a nivel de los negocios y a la informalidad a nivel del emprendimiento, yo particularmente nunca lo critico. Yo normalmente soy de las personas que están siempre buscando maneras de poder fortalecer y apoyar a esos emprendimientos que nacen y se generan y se sostienen en el sector informal, porque de una u otra forma no han encontrado en la formalidad una manera, por ejemplo, de sostenerse y de poder brindarles a sus familias las condiciones estables o un ingreso estable. Pero, ¿por qué no conocemos realmente cuál es la capacidad emprendedora de las regiones? Porque no tenemos certeza de realmente quiénes son los emprendedores en las regiones. No podemos contar cuántos emprendimientos. Si tú me hablas, por ejemplo, de emprendimientos aquí en Holanda, yo te voy a decir con números cuántas empresas, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de abrirse o de constituirse legalmente en el último año, porque aquí la informalidad es bastante baja, casi que inexistente. Te voy a poder decir, por ejemplo, cuántas empresas cerraron o quebraron, no pudieron continuar en el último año, porque toda esa información se puede llevar de manera sistemática dentro de la parte formal.
En América Latina es un poco distinto porque tenemos muchos emprendimientos y conozco en Colombia y en Bolivia cifras por encima del 60, 70, 80% que se operan en la informalidad. Y esa operación en la informalidad a nosotros nos impide tener información precisa y clara sobre exactamente con cuántos emprendimientos contamos, cuántos emprendimientos están naciendo en el día de hoy, cuántos emprendimientos han sido, por ejemplo, exitosos y cuántos emprendimientos fracasan, porque no tenemos esa información a la mano. Entonces, lo que nosotros vemos en las estadísticas oficiales realmente no refleja la realidad de las regiones. Y eso es siempre un factor a considerar y me lleva a mí a reflexionar sobre esto, sobre que en esa articulación del ecosistema, dentro del aspecto de los actores que se encuentran en este momento sentados en la mesa, hay que tener en cuenta también esa dimensión del emprendimiento que no goza de la formalidad. Y cuando no gozan esos emprendimientos de las formalidades, ¿qué pueden hacer los ecosistemas? Pueden generar los espacios que permitan a los actores, autoridades civiles o gobierno, reflexionar sobre el por qué realmente tenemos tan altos niveles de informalidad. Y parte de eso, de acuerdo con la literatura científica, se debe a la falta de políticas públicas que estimulen a los emprendimientos a transitar hacia la formalidad o que le permitan, por ejemplo, tener esas condiciones blandas, flexibles, para poder generar o para poder constituir legalmente esas empresas. A veces un emprendedor, por ejemplo, que tiene una idea y que tiene un poquito de sus ahorros y quiere realmente registrar su emprendimiento, por decir cualquier cosa, no lo puede hacer porque es difícil, porque cuesta mucho dinero, porque le van a cobrar muchos impuestos, porque se demora el trámite en cualquier cantidad de tiempo, y si es un emprendimiento, por ejemplo, en el sector de los alimentos, entonces tiene que traer todo ese tipo de licencias, y en vez de hacer eso un proceso amable y amigable, se convierte en muchos cuellos de botella. Y el emprendimiento realmente dice, mira, yo me aparto de todo eso y realmente simplemente opero porque para mí lo que en este momento lo que me conviene es poder generar las ganancias para poder mantener a mi familia. Y eso es completamente entendible. Entonces, ¿cómo desde el ecosistema nosotros empezamos no a solucionar el problema porque va a ser complejo, pero cómo empezamos a poner esos pequeños ladrillitos que nos van a llevar a sentarnos a dialogar ese tipo de mecanismos y esos cómo que Virginia estaba mencionando para que realmente empecemos a dar solución a ese tipo de dificultades? Ok, gracias, Abel. Tenemos aquí a Gustavo, adelante, por favor. Pero falta la respuesta todavía de Amílcar, de la primera pregunta, sobre el tema estadístico. Lo que no tengo anotado. Es una pregunta difícil, así que le voy a decir a Gonzalo que la responda porque él es economista. No, yo coincido con Amílcar en su apreciación y un poco en esa línea va también mi primera pregunta para ti, Abel, sobre el tema de métricas, de medir, porque yo soy un proponente que para traer el ecosistema, digamos, es importante, primero, tener unas métricas claras, como tú bien nos sugerías, no muchas, pero claras que permitan plantear, digamos, estrategias políticas de medio a largo plazo y que nos permitan, uno, compararnos con otros ecosistemas y compararnos con nosotros mismos a medida que van evolucionando. No tenemos información en Tarija estadística sobre la actividad empresarial, como mencionaba Emilcar, pero hay otras métricas más inherentes de un ecosistema que serían más complejas de calcular y que son importantes. O sea, realmente no tenemos ahorita una idea de la producción del ecosistema. No sabemos cuántos, como ecosistemas, cuántos emprendedores sociales producimos, cuántos emprendedores dinámicos o de base tecnológica, o de diferentes características. No tenemos información sectorial, no sabemos cuántos emprendimientos están en los diferentes sectores estratégicos que mencionaba Virginia. Tampoco tenemos información sobre tasas de crecimiento, tasas de mortalidad de muchos emprendimientos y tampoco tenemos información más cualitativa que nos ayude a entender cuáles son los grandes retos que afrontan y cómo se vinculan también con las condiciones más sistémicas de cultura, de regulación, de políticas que todas las. Entonces, no más que una respuesta, simplemente digamos, coincidir con mi frustración en ese punto con Amílcar y manifestar aquí en la mesa y a todos el gran reto que tenemos hacia adelante como gestores de este ecosistema de poder generar
esa información que nos permite tomar mejores decisiones y no, digamos, avanzar un poco al vacío o más basados en la intuición como por lo generalmente venimos haciendo. A mí me parece, antes de darle la palabra a Gustavo, que eso son buenas noticias. Tenemos trabajo para rato y tenemos ahí bastantes retos que ponernos en los hombros, y pienso que eso es maravilloso, saber lo que no tenemos, o sea, saber exactamente qué es lo que nos hace falta para poder ponernos a trabajar en ello, y yo pienso que Gonzalo lo ha resumido muy bien. Son particularmente hitos que se deben poner en la agenda ya en el 2023. Ahí tienes tu agenda, Virginio, de la que preguntabas hace un par de minutos, y pienso que es maravilloso que sean realmente estas reflexiones. Ok, ok. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, sí, buenas noches. De verdad, felicitarte, Abel. Realmente creo que se has puesto en debate un tema fundamental para esto que estamos tratando de hacer aquí en el Movimiento Tarija Dialoga, que es el de construir la agenda de futuro, y creo que es el tema, creo que si no es el más importante, está por ahí el tema, creo, sustancial ahí en esa construcción de agenda, ¿no? Lo que te quería preguntar es, ¿cuánto afecta, ir un poco por lo último que decía Amílcar, cuánto afecta, digamos, los aspectos más subjetivos dentro de los ecosistemas, ¿no? Como esta atmósfera emocional que puede haber en determinado momento en estos ecosistemas. Tentaría, yo siento, por ejemplo, que después de ese boom que hemos tenido del gas, y la cantidad de recursos que han habido en la región, ahora hay como que un sentimiento muy fuerte de pesimismo, ¿no? Entonces, ese pesimismo yo creo que afecta también al ecosistema de emprendedurismo, ¿no? Quiero preguntarte realmente si afecta, como asumo que es así, si conoce experiencias de este tipo y si hay maneras de cambiar esa atmósfera, ¿no? Esa es mi consulta. Gracias, Gustavo. Yo pensaría, obviamente con temor a equivocarme, pensaría que estamos hablando de, vivimos de pronto en tiempos en donde todo nos afecta, ¿no? No podemos desconocer que dentro de las ciudades o dentro de las regiones o los países hay diferentes movimientos, diferentes temas que honestamente influyen lo uno con lo otro, y lo vemos. El principal ejemplo que les puedo poner, sin ser este el mejor ejemplo, es el tema político. Cuando estamos, por ejemplo, cuando un gobernante o cuando alguien del gobierno emite alguna opinión, inmediatamente vemos cómo esa opinión permea en el tema, por ejemplo, económico, en el tema, por ejemplo, social, en el tema, por ejemplo, político y demás. Lo vemos con el tema, por ejemplo, del fútbol, ahora en este momento, que está bastante de moda y que vi que ganó Argentina en el chat, ya veremos. Lo vemos lo mismo con el tema del fútbol. Debería ser el fútbol en este momento la atención, pero la atención se ha desviado a otros temas, lamentablemente, de los organizadores del mundial localmente. Entonces, cuando hablamos de que tenemos particularmente condiciones específicas, y yo les contaba que dentro del ecosistema, eso lo encontramos dentro del ADN, ¿no? Del ecosistema, cuando les hablaba de las tres partes de la figura, evidentemente sí vamos a tener una influencia directa sobre la operación y sobre las actividades que se generen del ecosistema. ¿Cómo realmente puede el ecosistema influenciar eso? De ninguna manera. Lo que tenemos que tener claridad es cuáles son realmente las posturas y los papeles de esos actores de nuestro ecosistema en el problema en que estamos metidos, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, digamos, la postura que pudieran tener los diferentes actores del ecosistema de Tarija sobre la situación de la que tú me estás hablando particularmente, ¿no? Y cuáles realmente, si tenemos, por ejemplo, actores que no tienen un rol ahí un poco más neutral, empezamos a entender que la dinámica central del ecosistema empieza como a fracturarse.
Pero yo realmente pienso que más allá de todo eso, tenemos que siempre pensar en los emprendedores. Cómo realmente esos factores exógenos influencian la actividad emprendedora. Cómo realmente los puede a ellos estimular. Cómo realmente los puede a ellos, por ejemplo, desacelerar. ¿Qué tipo de iniciativas que se estén tomando a nivel de ecosistema, por ejemplo, se pueden ver deterioradas o afectadas por esas dinámicas? Estamos, por ejemplo, hablando de la atracción de financiación, la atracción, por ejemplo, de inversión, o estamos, por ejemplo, hablando del desarrollo de mayor cohesión entre los emprendedores, y tenemos esos factores exógenos que nos están realmente empujando, como nosotros, por ejemplo, generamos un plan de choque que nos permita avanzar para poder favorecer, sin duda, siempre a los emprendedores, que son como la unidad básica de estudio de los ecosistemas, porque ¿para qué realmente nosotros generamos un ecosistema de emprendimiento sin emprendedores? Siempre es tener la reflexión hacia ellos. Muy bien. Gonzalo, te daría la palabra quizás para que un comentario final o una última pregunta que le quisieras hacer a Abel. Adelante, por favor. Sí, solo quisiera retomar un último punto, Abel, y escuchar tus reflexiones también sobre un poco la pregunta que te hacían sobre cómo ha cambiado el COVID un poco. Y quería hacer como un doble clic en ese concepto, porque estoy viendo un fenómeno sobre que, digamos, a partir de la digitalización de muchos servicios de apoyo a emprendedores, por ejemplo, que tal vez hablar de un ecosistema a nivel regional simplemente o subnacional, mejor dicho, también pierde un poco de sentido porque tenemos casos en Tarija, por ejemplo, de emprendedores que participan o han participado virtualmente de programas de incubación, aceleración de empresas nacionales, de programas que hay en Santa Cruz, que hay en La Paz. Inclusive tenemos algunos emprendedores que están participando actualmente de un programa prestigioso como el Startup Chile en Chile y que muchas veces deciden participar de redes nacionales, globales. Entonces, un poco va mi reflexión sobre cómo deberíamos tratar de promover más oportunidades extra locales para los emprendedores y cómo podríamos conectarnos mejor a redes, tomando en cuenta todas estas oportunidades y desafíos que nos presentan la digitalización de los servicios de apoyo a emprendedores. A mí me parece que gracias Gonzalo por la pregunta, yo pienso que eso es fundamental. Y ahí creo que una de las acciones inmediatas que hay que tomar es poder sumarle a ese reporte del que hablaba Virginio, ese inventario, sumarle un poco el conocimiento de cuál es ese capital humano que tenemos como ecosistema. Cada miembro del ecosistema tiene unas redes fundamentales y específicas, naturalmente, que nos permiten nosotros expandir esos brazos. Y es a través del capital humano y es a través del capital social que tenemos en el ecosistema de las personas que hacen parte, porque hablamos siempre de personas, no son instituciones, hablamos de personas en las instituciones. Entonces, ese capital social del que contamos, yo pienso que es uno de los activos más importantes del ecosistema. Y es a través de allí en donde vamos nosotros a poder expandir y posicionarnos como red. Vamos a poder expandir el alcance de la red. Y pienso también que este tipo de iniciativas, como la que estamos teniendo en el día de hoy, también son importantes. Hay que visibilizar lo que está pasando en Tarija. Hay que darle mayor visibilidad. Así como pasó en su momento, contaba Gonzalo, por ejemplo, con Ruta N, en Medellín, o con otras alianzas que se han generado, por ejemplo, en Colombia, en las que yo he estado. Yo estuve el año pasado, me invitaron a Cartagena a la oficialización de una mesa de concertación entre el gobierno, la industria y las universidades para formalizar un ecosistema de innovación en Cartagena, en Colombia. Y eso realmente fue un evento bastante masivo en el sentido de que ellos hablaban de la importancia de darle una marca a eso, ¿no? Y de darle obviamente un carácter y una personalidad. Y yo pienso que al momento en que uno visibiliza este tipo de iniciativas, que yo las aplaudo y sigo siendo fan de todo esto, yo pienso que ahí es donde nosotros empezamos a también atraer la atención de posibles personas que apoyen, que quieran darle soporte al ecosistema y por ende a los emprendedores.
no solamente en el rubro, por ejemplo, digital, sino por ejemplo también en el rubro, habrá otros rubros a nivel de innovación que merecen también el soporte y el impacto. De pronto, emprendedores también sociales que quieran también tener, por ejemplo, mayor visibilidad internacional o apoyo o conocer otros emprendimientos sociales en otras partes del mundo. Yo pienso que la única manera es dándole visibilidad. Eso es un componente fundamental y pienso que es a través de realmente de estas iniciativas y de estos esfuerzos que donde logramos nosotros apalancar y atraer mayor soporte y atención. Y aquí tienen un embajador de Tarija en Holanda que realmente está aplaudiendo siempre las cosas buenas que ustedes están haciendo y yo realmente siempre muy contento de apoyarlos y de estar pendiente de todo lo que allí sucede. Ahí tengo, quería leer algo, pero acaba de levantar la mano Charito Ricaldi, así que adelante Charito, antes de que vayamos a los poderosos resultados de la encuesta y a cerrar esta sesión. Gracias, buenas noches. A ver, me encantó su exposición. Tengo una duda. Cuando usted decía que estos ecosistemas pueden trabajar aún al margen del Estado, en el caso de Tarija, yo entiendo que uno de los aliados es el gobierno municipal y las emprendedoras mujeres, como efecto del COVID, han quedado prácticamente desmantelados, descapitalizadas, ¿no? Y estamos con propuestas para que el gobierno municipal, nacional, departamental asuma la responsabilidad que toca de fomentar, porque hace unos días estábamos en paneles donde hablábamos del trabajo de cuidado, que reposa sobre las espaldas de las mujeres y nosotras subvencionamos el cuidado de mucha población al Estado, de enfermos, de discapacitados, de niños, de ancianos, en fin, y en términos presupuestarios son presupuestos patriarcales que no favorecen a las mujeres, ni a las emprendedoras, ni para enfrentar problemas que tienen que ver con la vida, como la lucha contra la violencia o los cánceres, en fin, problemas de salud. Entonces, nosotras, menos para emprendimientos. Y cuando vemos en nuestro espacio local, ¿cuál es el fomento que dan los gobiernos municipales? Los gobiernos municipales hasta no hace mucho daban afiche para una feria. Estamos buscando que se asigne presupuestos fuertes, que se abran, por decirle, fondos rotatorios que ayuden a enfrentar el efecto del COVID en la vida de las mujeres. Nos ha sometido a mucha mayor pobreza. Y yo los veo a ustedes y la mayoría varones hablar de emprendimientos y sienten que lo pueden hacer solos. Eso para nosotras desde las mujeres no es posible, porque además de ser emprendedoras tenemos hijos y esos hijos necesitan lugares de cuidado y todo eso demanda de políticas públicas que el Estado tenga que asumir corresponsablemente, porque es nuestro Estado, es nuestro gobierno, nosotros lo sostenemos y tienen que tener obligaciones respecto de nosotras también, porque aquellas políticas pueden, por ejemplo, mire, por darle solo un ejemplo, mujeres que producen miel no tienen un NIT para vender miel de hermosa calidad, no lo pueden vender porque tienen que cumplir requisitos demasiado fuertes. Si el Estado sería incentivador, como usted decía, podrían ser más flexibles aquellas políticas. Podrían ser más flexibles en abrir canales de mercado, en fomentar maneras de que su producto sea comprado para, por ejemplo, la subvención que se da a las madres que recién han tenido bebés. Entonces, hay varias políticas que el Estado puede aplicar y fomentar a las emprendedoras, y yo realmente no creo, para nosotras no es posible hablar, como veo hablar a emprendedores varones que lo podrían hacer solos. Para nosotras, por ejemplo, el PAR es un programa nacional que hoy nos está permitiendo nos está dando el 70%, 80% de capital para mejorar nuestros emprendimientos y las mujeres dan el 20%. Corremos a eso, pero a pocas mujeres les favorece. Hay políticas y realmente me pongo en el lugar de las emprendedoras con las que estamos trabajando y creo que estas oportunidades no podemos liberarnos de aquello, porque el Estado patriarcal realmente nos da con todo, y si a eso sumamos los efectos del COVID, nuestras oportunidades de ser emprendedoras exitosas solas nos hace difícil.
Yo pienso, Rosario, estoy ya de acuerdo con lo que nos comentas y tengo varias reflexiones ahí. Evidentemente, el gobierno como tal es ineficiente no solamente en Tarija, sino en todas partes. El gobierno justamente, digamos, tiene como esas ineficiencias en el tema de poder satisfacer las necesidades primarias y ahí cuando hablamos de emprendimiento y hablamos, por ejemplo, de emprendimientos incluso sociales, nos damos cuenta que lo que el gobierno ha dejado de hacer se ha convertido en oportunidades para el emprendimiento. A mí lo que me parece es que Rosario nos ha planteado o nos ha dejado aquí en la mesa una tarea también para el ecosistema. O sea, cómo, por ejemplo, cuál sería el rol que como ecosistema, por ejemplo, podemos asumir para poder apoyar y fomentar ese tipo de emprendimientos que ella está liderando, o cómo podemos servir de plataforma para poder articular el rol que tiene el gobierno con los emprendimientos y con lo que lo que el gobierno ha podido dejar de hacer o lo que el gobierno puede de pronto hacer para mayormente satisfacer las necesidades de esos emprendedores que buscan en el gobierno un apoyo. Yo pienso que es el ecosistema como ese lugar ideal para generar este tipo de discusiones, para también, por ejemplo, fomentar ese tipo de encuentros para poder conectar las necesidades, porque lo que le decía, o sea, la principal unidad de apoyo dentro del ecosistema tienen que ser los emprendedores. O sea, trabajamos para los emprendedores, para fortalecer sus emprendimientos, para fortalecer sus modelos de negocio, para brindarles las posibilidades de que puedan realmente tener algo como estructura financiera que sea sostenible. Hacia allá debemos ir, pero también como red, como plataforma, servir de canal o de vehículo para poder fomentar ese tipo de diálogos. Y pienso que Rosario nos ha puesto aquí tareas varias también para el ecosistema. Y si el gobierno municipal se encuentra como parte del ecosistema sentado en la mesa, pienso que es maravilloso. Pienso que es el espacio para poder conectar y para poder tener esas discusiones abiertas y poder encontrar los caminos que nos permitan solucionar ese tipo de inconvenientes. Muy bien, muchas gracias. Quisiera que, yo solamente voy a cerrar con unas palabras y quisiera primero que nada, Sergio, si podríamos mirar la encuesta para compartir algunos datos interesantes con todos. Aquí tenemos la primera pregunta que decía, ¿cuál es el grado de importancia que usted le atribuye a la consolidación de un ecosistema que promueve la innovación y el emprendimiento en Tarija como organismo clave para el desarrollo de la región? Y claro, la mayoría de las respuestas están entre muy importante e importante en este caso. Y la segunda pregunta, que hemos puesto ahí las líneas que ha definido el ecosistema, por si acaso, y miren acá es parejo, pero considerando los recursos limitados, ¿cuál de las siguientes líneas estratégicas considera que el ecosistema emprendedor de Tarija debería priorizar? Y aquí tenemos la más importante, la institucionalidad, planificación y organización. Y la segunda, entrenamiento, acompañamiento y know-how. Muy cerca está constitución de fondos de apoyo para emprendedores. Esa es la encuesta, interesantes las opiniones. Yo quería cerrar solamente con lo siguiente y luego agradecerles a todos. Aquí hay un mensaje que pone Madeline Fernández que dice: hace falta hoy en la actualidad que las universidades trabajen con el pueblo, escuchando y dando mejores opciones de emprender, y para ello la universidad debe tener datos exactos sobre qué necesita el pueblo, qué consumen los niños, los jóvenes, los adultos. Me ha gustado mucho este comentario de Madeline a manera de cerrar esto. Y claro, me ha gustado mucho el cierre también, porque el reto difícil de un ecosistema o de todo el proceso de diálogo también que está haciendo Tarija Dialoga es cómo priorizas sectores, porque necesitas priorizarlos sin excluir o sin hacer que la gente se sienta excluida, ¿no es cierto? Que es un equilibrio difícil en el que hay que trabajar. Con esas palabras yo quisiera cerrar, agradecerle mucho a Abel porque lo tenemos aquí en horario de esmero. Ella debe estar llegando a las 2 de la mañana, estamos casi 2 horas acá.
Agradecer, por supuesto, a Gonzalo por acompañarnos aquí como a manera de moderadores del evento. Agradecer, por supuesto, a UNIR por todo este esfuerzo magnífico que me parece, toda esta construcción de diálogos y de consensos en todos los municipios del departamento me parece fabuloso. Agradecer, por supuesto, a las universidades, a las 3 universidades que están trabajando este proyecto y por supuesto, a la cooperación que ayuda con estos eventos. Yo siento realmente de que esto nos va a conducir a un futuro como el que reza este mismo evento, construir un futuro, una visión, unos lineamientos de futuro para Tarija, a partir de todo un diálogo tan profundo que se está generando. Agradecerles a todos esta noche y agradecerle nuevamente a Abel por la predisposición. Ya puedes ir a dormir, Abel. Gracias a todos, gracias también por el espacio y bueno, quedo muy pendiente de poder seguir acompañándoles y seguir, por ejemplo, siendo testigo de las cosas que están pasando en Tarija, de las cosas bonitas que pasan en Tarija y siendo también testigo de la evolución de estas iniciativas que son realmente maravillosas y son un ejemplo a nivel internacional. Yo también aprendo mucho cada vez que me siento con ustedes. Aprendo mucho también de las preguntas, aprendo de cada uno de sus comentarios y observo y veo que en Tarija están sucediendo cosas interesantísimas. Por eso los aplaudo y espero seguir acompañándolos más adelante en el proceso. Muchísimas gracias a todos por el aguante hoy. Si tenemos la capacidad para sentarnos a discutir estos temas, tomarnos 2 horas, que a veces son para la familia también, pero construimos la familia, construimos el futuro de nuestras familias al trabajar en estos diálogos. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Virginio. Gran moderación a todo el equipo. Un abrazo para todo el equipo y mil gracias a Abel Díaz. Qué gusto y seguramente nos volveremos a reencontrar. Que estemos muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Abel. Virginio, Gonzalo, qué lindo el evento. Perfecto, muchas gracias. Vamos a presentarles también después los resultados del muro digital, que están muy lindos. Gracias. Gracias, Sergito.